Bien, seguimos en vivo en Punta La M, hoy hasta las 12:30, acompañándote en una mañana preciosa. Ya vamos a llegar a la Feria del Libro en vivo y en directo para mostrarte, hacer un mini recorrido por la carpa, por los stands, por todo lo que implica, toda la zona de la Herradura del Andino, el Galpón Blanco, el Salón de la Memoria, todo dispuesto para empezar a disfrutar ya desde hoy, desde las 9 de la mañana, desde la inauguración, hasta el domingo inclusive, con muchas actividades, con más de 200 editoriales, con muchos invitados, invitadas, gente que está ya dándose cita en la ciudad de Río Cuarto para narrar, para contar, para presentar libros, para hablar de literatura, para encontrarnos con personalidades de la literatura en general. Y es el caso ahora para hablar con Alexis Oliva, que es periodista, que es escritor, que es docente, y que va a estar presentando este próximo sábado a las horas 18 en la Casa de la Memoria su nuevo libro, La violencia nació conmigo. En el marco de esta nueva edición de la Feria del Libro, Alexis va a estar presentando el libro de la mano también de Clarisa Duarte, de Hernán Baca Narvaja, que van a estar acompañándolo en su presentación. Pero está en diálogo con nosotros para hablar al respecto antes en Punta La M. Alexis, Paula te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Paula, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, igualmente, docente, periodista, cordobés y escritor, ya tenés otros libros, pero contanos el que venís a presentar aquí a la ciudad de Río Cuarto y por qué nos afecta directamente, porque hay ahí protagonistas que forman parte de nuestra historia también, un poco, ¿no? Sí, La violencia nació conmigo es un título que de alguna manera le pone un hilo conductor a una serie de 20 historias de vida. La mayoría son crónicas, hay algunos informes de investigación, las crónicas mismas, digamos, con trabajo investigativo, algunos perfiles, y todas esas historias de vida que tienen nombres propios, de alguna manera se conectan porque son expresión de conflictos, conflictos colectivos, conflictos sociales, políticos, cuestiones de lucha o defensa de los derechos humanos, cuestiones de terrorismo de Estado, militancia revolucionaria, situados en los años 70 pero proyectados al presente por sus repercusiones o en algunos casos porque son historias de lesa humanidad que han sucedido en el siglo XXI, como es el caso, por ejemplo, del periodista mendocino Sebastián Moro, que se fue a vivir y trabajar en Bolivia y que fue víctima del golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia. Es un crimen de lesa humanidad ocurrido en el propio siglo XXI. Hay historias que tienen que ver con cárceles y derechos humanos, o sea, conflictos sociales en contextos de encierro, digamos. Hay historias de género y diversidad, crímenes de odio, luchas por los derechos de las identidades diversas. Y el último capítulo, que se titula Banderas, reúne historias que tienen que ver con personajes que se han convertido de alguna manera en referentes, en símbolos de determinados conflictos, que más allá que esa situación de conflicto, de lucha, de vulneración de derechos atraviesa su propia vida, ellos en algunos casos buscándolo, pero en la mayoría de los casos sin buscarlos, terminan convirtiéndose en referentes, en símbolos, en banderas de lucha, ¿no? Por eso ese título. Y bueno, en todos los casos está este cruce de lo biográfico con lo social, eh, con una mirada, una construcción narrativa, pero bueno, basada en la realidad fáctica de los hechos, ¿no? En investigación periodística, documentación, testimonio y sobre todo tratando en su momento, ¿no? En que fueron publicadas estas notas, estos textos y sobre todo y también ahora para su actualización, porque para el libro como que de alguna manera me impuse la tarea de actualizar, de prolongar estas historias hasta el presente. Y entonces, bueno, ha sido una oportunidad de
de conectarse con los territorios, ¿no? Con salir a buscar las fuentes en su propio contexto, algo que a veces el periodismo en la vorágine informativa, en la aceleración de los tiempos de producción de nuestro trabajo a veces no lo permite, ¿no? Y esto lo vivo como una oportunidad y como un privilegio también de poder haber tenido tiempo de ir a contactarme con los protagonistas, con las fuentes, con los testimonios Qué bueno. ¿Cuánto y tiempo? con los Quiero lugares. preguntarte cuánto tiempo te llevó la elaboración de todo esto. Vos lo empezaste a diagramar en formas de notas individuales y después decidiste compendiarlo en un libro. ¿Cómo nace esta historia y cuánto tiempo te llevó? Son investigaciones exhaustivas, trabajos de campo, entrevistas en profundidad, ¿no? ¿Qué has hecho? Por lo menos ha sido la intención. Esa ha sido la intención bueno, de ponerle rigor antes que nada, ¿no? Más allá de que después uno trata de disfrutar el momento creativo de la escritura, ¿no? Ujú. Yo disfruto mucho y lo pienso, si no como un arte, por lo menos como una artesanía del lenguaje, pero previo a eso es como que tengo que hacer la tarea y esa tarea es la investigación, la ¿Y búsqueda y cuánto te demás. llevó todo eso? Esto tuvo como dos momentos. Ujú. Estos son trabajos, más o menos el corte de la selección que hemos hecho, son de 10 o 11 años hacia atrás, que han sido publicados en distintos medios, ¿no? Son 20 historias y aproximadamente hay más de 10 medios, casi 15 creo que son, lo cual, bueno, también ilustra un poco la dispersión de nuestro trabajo periodístico, ¿no? Claro. En el caso de Eh, Milagro Sala, por ejemplo, que es una de las historias que tengo entendido que contás y que abordás, ¿cómo la trabajaste? Bueno, Milagro Sala ha sido en distintos momentos, ¿no? Mm. Hay una referencia a una entrevista que yo le hice hace bastante tiempo, a mediados de la primera década del 2005, por ahí. Después está toda la situación que la lleva a ella a la cárcel, Ujú. ¿no? Toda la situación de las causas judiciales que se le van armando en función de esto, eh, la confrontación del gobierno de Gerardo Morales contra la organización Tupac Amaru y Mm. personalizado en la figura De Milagro de Sala. Milagro Sala. Y después, bueno, todo esa, básicamente está centrada la crónica en ese proceso. Y después hay una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle por Zoom, ya durante la pandemia y ya con ella en prisión domiciliaria, o sea, todavía presa, pero por lo menos en su casa con posibilidad de conectar. Y ahí hubo una entrevista pública organizada por la Universidad de Villa María y el Sindicato de Ladrilleros de Córdoba, donde me invitaron a hacer esta entrevista pública, a coordinarla. Ujú. Y ahí, bueno, surgió muchísimo material testimonial como para actualizar, hacer ese trabajo que te contaba antes de actualización de esa historia, ¿no? Claro. Bueno, y ahí, bueno, Eh, me quiero mencionar porque son un montón, pero vamos a mencionar, por ejemplo, a José Peco Duarte, porque Clarisa va a ser una de las presentadoras junto con Hernán Baca Narvaja, un periodista colega de aquí de Río Cuarto. ¿Cómo fue la definición con el nombre de José Peco Duarte? ¿Por qué? ¿Cómo lo trabajaste? Y es una historia que nos llega, nos afecta directamente aquí en Río Cuarto. sí, eh, ahí, ese texto está escrito en coautoría con quien es mi compañera, Carolina Rojo. Ujú. Ella es realizadora audiovisual, también escribe, y ella fue la que primero se contactó con, a través de un amigo terapeuta que trabajaba las secuelas del terrorismo de Estado en la salud mental, se contactó con Susana Miranda, con la mamá de Clarisa, Ujú. la esposa y viuda de Peco Duarte. Si es que un desaparecido puede tener viuda, ¿no? Mm. Porque Cierto. la cuestión de la desaparición entraña también esa imposibilidad del duelo en muchos casos y esa es una de las secuelas. Y bueno, es la historia de ellos dos, desde que se conocieron cuando eran jóvenes, casi adolescentes, el origen de la militancia del PECO
la situación de la familia en momentos de persecución política, ya cuando Clarisa había nacido y era apenas una bebé, el secuestro de Peco, la búsqueda de Peco y la situación de Susana, también como víctima del terrorismo de Estado, que nunca fue formalmente reconocida como tal, pero hubo una demanda en ese sentido, incluso hasta de los propios fiscales de la mega causa La Perla, que así lo consideraban. Y ella, bueno, tuvo que, amenazada por la represión, se refugió en su casa materna, encerrada en la casa, eh, auto excluida del mundo, pero por una razón política fundamental, que era la persecución a la que estaban siendo sometidos en aquel momento eh, cualquier tipo de militancia, ¿no? Cualquier tipo de militancia que fuera considerada peligrosa para el régimen. En el caso de ella, por el simple hecho de haber sido la compañera de un militante. Peco Duarte fue un referente de la juventud peronista y del peronismo revolucionario en Río Cuarto. Sí, bueno, y como él, muchas historias que en realidad vos las describís como historias de resistencia y muy pocas de liberación, ¿no? Pero las aglutinaste así como historias de resistencia y a la imposición del poder opresor permanente frente al cual estas historias han encontrado la vuelta de alguna manera para subsistir, para resistir y para asomar la cabeza, ¿no? Sí, son historias, bueno, muchas de estas historias son de películas, ¿no? También hay una relacionada con Río Cuarto, que es justamente la historia de la que surge el título del libro, que es una situación que deriva en lo que va a ser la muerte de Sabino Navarro, que era también un militante, un líder del peronismo revolucionario de Montoneros en aquellos años, ¿no? Y hay una acción guerrillera fallida en Río Cuarto, una persecución novelesca, casi de película, que termina en las sierras de Calamuchita, en torno al dique Los Molinos, y cercado por la represión, Sabino Navarro se termina pegando un tiro él porque tenía miedo de que si caía en manos de la represión y era torturado pudiera delatar a sus compañeros. Una historia tremendamente dramática, y ahí hay un momento de tranquilidad de él con el otro compañero que escapaba junto con él, donde hablan de su ingreso a la militancia, y el que era el jefe le pregunta al otro cómo había ingresado a la militancia, y el otro le dice que por los libros, por ser estudiante universitario. ¿Y vos cómo entraste?, le pregunta a este otro, el que desconocía el nombre. Y este, que era Sabino Navarro, que había tenido origen obrero, era de Corrientes, le contesta: a mí nadie me la tuvo que enseñar, y yo no tuve que leerla en ningún lado. Dice, conocí la explotación casi desde recién nacido, por ser hijo de obreros. Dice, la violencia nació conmigo. Y él se refería, bueno, no a esa violencia que los acechaba a ellos en ese momento, sino a lo que en ese momento se llamaba violencia estructural del sistema, que era ni más ni menos que la injusticia social, la pobreza evitable por un lado, la riqueza escandalosa por otro lado, el menoscabo de los derechos políticos en dictadura, eso, ¿no? Y eso es lo que queda vigente y lo que de alguna manera interpela también las otras historias. Mira qué bueno. Estamos hablando con Alexis Oliva, que es periodista, que es escritor, que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Estuviste dando clases también en Catamarca. Y va a presentar La violencia nació conmigo en la Feria del Libro. Ya nos están esperando, nos vamos a ir con el móvil a la Feria del Libro, pero quería recordar y preguntarte brevemente, antes de cerrar, Alexis, si tuviste la oportunidad de ver Argentina 1985, porque justamente el comentario es una buena manera de traer estas temáticas desconocidas, increíblemente desconocidas por
las generaciones de niños, niñas y adolescentes que fundamentalmente están criados en instituciones eclesiásticas, que se han encargado de no contar una parte de la historia, y que cuando ven la película, por ejemplo, descubren, se conmueven y piensan que eso no puede haber sido real. No sé si tuviste la oportunidad de verla, yo no, pero digo, ese es el comentario general de una nueva forma, el cine, el libro, de buscar hacer memoria, historia y de hablar de las cosas para que justamente nunca más pasen, ¿no? No la he visto, la tengo en la agenda, pero he leído mucho sobre la película. En este caso no hay problema de spoiler porque, bueno, conocemos la historia. Lamentablemente. Pero está bueno reencontrarnos con la historia a través del lenguaje cinematográfico. Esto que decís coincido. Y realmente vivimos un tiempo de negacionismo, un tiempo de reflujo de lo que se llama la teoría de los dos demonios, pero incluso del negacionismo. Hay gente que niega que ocurrió esa tremenda iniquidad que fue el terrorismo de Estado, la dictadura que fue cívico-militar, justamente tiene que ver con esto que vos apuntás de las organizaciones, instituciones más que cómplices, que fueron copartícipes. Y entonces, todo producto que desde la cultura reinstale la memoria me parece que es válido, más allá de que se le puedan hacer unas críticas, que falta esto, que hay una mirada que escamotea determinadas cosas. Bueno, el lenguaje, como todo lenguaje, el periodístico mismo también, tiene sus límites y sus recortes, ¿no? Pero a mí me parece muy valioso y valioso que tenga la difusión nacional e internacional que el film está teniendo, justamente por el tema y por el contexto actual, ¿no? Es memoria que tiene que ver con disputas de sentido en el presente, donde enfrentamos ese negacionismo, el discurso del odio, y entonces, bueno, esa historia o historias como esta que contamos en este trabajo hablan de solidaridad sobre todo, ¿no? Muchas de estas personas, si han podido salir adelante, ha sido en parte por la propia resiliencia, ¿m? Pero también por la solidaridad de colectivos que acompañaron, ¿no? Y el trabajo de la memoria siempre ha estado ahí Memoria como activa. un hilo conductor. Alexis, te esperamos el sábado entonces a las 18 para presentar La violencia nació conmigo, Crónicas de vida en conflicto, de Ediciones Recovecos 2022, el libro. Un gusto conversar con vos antes, a las 18 entonces en la Casa de la Memoria, el próximo sábado en la Feria del Libro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias también a la gente de la Casa de la Memoria, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que también participa de la convocatoria, y a los queridos Clarisa Duarte y el compañero Hernán Vaca Narvaja, que van a estar ahí en el aguante. Muy bien. Muchas gracias, Pau. Gracias, hasta luego. Alexis Oliva, entonces, en diálogo con Puntal AM, adelantando un poco de la presentación en la Feria del Libro.